la charla tecnológica de la semana en Tecno TV. Bueno, señores, ustedes, Tatis, yo creo que tú has escuchado todo lo que viene pasando en el mundo y más que todo en Colombia. No sé si escuchaste lo del tema de Sanitas, lo que pasó ahorita con Audipharma, bueno, X, Y, Z, son un montón de cosas que vienen sucediendo y la ciberseguridad se viene dando muy fuertemente y también en los gamers, ¿no, Tati? Sí. Justo alcanzamos a hablar de eso un poquito la semana pasada, ¿no? Dijimos como, si fue la semana pasada, creo que sí. Que estábamos hablando del tema de Riot y bueno, en fin. Pero sí, exacto. está bien complejo. O sea, yo siempre he dicho, entre más tecnología es peor el riesgo de seguridad. Pero pienso más bien que no es el tema de tecnología, sino también los encierros nos hicieron más digitales y eso hizo que el boom del tema de la ciberseguridad se disparara más. Pero les tengo precisamente una invitada. Ella es de una empresa muy importante a nivel mundial. Es la gerente de territorio nada más y nada menos que de Checkpoint Software. Ella se llama Ivonne Pedraza. Ivonne, con la bienvenida a Tecno TV. Gracias por atender esta llamada, este contacto contigo y bienvenida a estos micrófonos de Tecno TV. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarnos y tenernos en cuenta en este tipo de conversaciones tan importantes, no solo para empresas, sino para personas y para el país. Pues Ivonne, la primera pregunta que uno le nace, digamos, en toda esta situación y digamos, mare magnum después de los encierros, no diría que después de la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, pero más bien después de los confinamientos, ustedes desde Checkpoint, ¿cómo ven el tema de la ciberseguridad, no solamente en el mundo, sino en Latinoamérica y en Colombia? Bueno, precisamente así como decía Tati, el acceso a tecnología ha acelerado el tema de la transformación digital en las empresas, ha acelerado también a la ciberdelincuencia. Entonces, antes de pandemia teníamos unas cifras, porque obviamente las empresas y los usuarios aún estaban muy renuentes a evolucionar en tecnología, y me refiero a tener que usar esas tecnologías en nube o tener que utilizar sus teléfonos ya para trabajar totalmente desde la casa o desde lo que sea. Entonces, las cifras han cambiado totalmente. Y en este momento nosotros desde Checkpoint Research, que es nuestro punto de investigación, se ha identificado que el sector más atacado es educación, pero les cuento que las cifras han crecido terriblemente. Desde el 2020 al 2021 crecieron un 70% los ataques. Del 2021 al 22 crecieron un 30% los ataques sobre lo que ya había, y para este año sigue liderando el sector de educación por encima de gobierno y de salud, que también está en el sector salud, que pues ustedes bien saben ha sido muy atacado últimamente, sobre todo aquí en Colombia. Entonces, precisamente el acceso a más tecnología pues ha acelerado también la ciberdelincuencia. Ivonne, dentro de uno se pregunta, es cierto, digámosle que la digitalidad y al haber habido tanta digitalidad en el mundo que disparó, digamos que ya había digitalidad en el mundo, pero la digitalidad se disparó y se multiplicó porque las personas ya hay teletrabajo, el teletrabajo se volvió un tema común en todas las organizaciones. ¿Qué podemos esperar en este 2023 como tal del tema de ciberseguridad? ¿Qué ustedes desde Checkpoint que están viendo? ¿Qué se espera en este 2023 con los ciberdelincuentes, con los diferentes ataques? Bueno, nosotros en Checkpoint hacemos un análisis exhaustivo de los grupos de ciberdelincuencia y obviamente el análisis de la tecnología que ellos usan. También hacemos uso de diferentes apuestas que ahora hacen el mercado sobre inteligencia artificial, sobre esta cantidad de algoritmos
Y eso nos lleva a hacer unas proyecciones y estar vigilando cómo está el tema de ciberseguridad, precisamente para que nuestra tecnología pues sea la mejor seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces empezamos a hacer unas proyecciones, como tú lo dices, hacia el 2023, y esto viene basado en el comportamiento de los ataques que se dieron en el 22. Entonces, si ustedes han escuchado acerca de la palabra ransomware, o a través de palabras como filtración de datos, ataques a la cadena de suministro, todo esto tiene que ver con una cantidad de diferentes desarrollos y comportamientos de los grupos de ciberdelincuencia que va a llevar a que para este 2023 tengamos que tener en el ojo del huracán la evolución del ransomware, por ejemplo, en donde el ransomware es simplemente un malware que llega a los equipos, a las empresas, a los sistemas, y lo primero que hace es secuestrar la información. Pero entonces, este tipo de ataques ha venido evolucionando en el tiempo. Antes solamente secuestraban la información y pedían plata como un rescate, un secuestro normal, funcionamiento normal, pero ahora amenazan con publicar esa información. Hay un ranking de ciberdelincuencia por allá en el Internet oscuro, en donde ellos, digamos que tienen como un top de quién es capaz de hackear a más empresas, y ahí ellos empiezan a hacer cuentas regresivas, entonces amenazan a la empresa con que le robó la información, que si en cierto tiempo no han pagado el rescate, publican la información. Pero ¿qué pasa? Si esos son datos privados, son datos personales, son datos que de pronto involucran a terceros, pues ya se vuelven una triple extorsión, porque ya no está solamente involucrando a la empresa que atacaron, sino también al tercero que están involucrando. Entonces, este tipo de comportamiento en el 2023 viene a ser uno de los más importantes, y que es el ojo del huracán, de hecho, para todas las empresas de seguridad, y que eso también va acompañado de las páginas falsas, en donde hacen robo de información. Entonces, el hecho de que tengamos correos falsos para robar información, que el usuario sigue cayendo, que el usuario sigue usando sus usuarios y contraseñas corporativos, de pronto para registrarlos en la página del mercado, de la compra de zapatos, eso hace que la brecha de seguridad sea mucho más amplia y cada vez expongamos más los datos de la empresa. Y eso adicionalmente viene pues obviamente trazado de la confianza que logra hacer el ciberdelincuente para que la persona sea capaz de entregar esa información. Y ahí se viene a afectar las cadenas de suministro. Entonces, no se pongan un ejemplo que una gran empresa intenta vender algún tipo de plan de suscripción y pues obviamente no tiene como esa fuerza de telemercadeo en su propia empresa, entonces contrata a un tercero. Pero entonces eso quiere decir que a ese tercero tiene que entregarle sus bases de datos para que haga las llamadas. Ahí es donde empezamos a hablar de los ataques a la cadena de suministro, donde nos atacan a ese tercero, a esa empresa que se dedica a hacer telemercadeo, pero que en realidad es custodio de los datos que tiene la gran empresa. Entonces ahí empezamos a ver ataques sobre las empresas de telecomunicaciones, empresas de retail. Entonces ahí empezamos a ver ataques de grandes suministros. Y para terminar las proyecciones que tenemos en el 2023, no podemos olvidar las infraestructuras críticas. ¿Qué son las infraestructuras críticas? Esos sistemas que mantienen algún tipo de ecosistema en el país. Las petroleras, los sistemas de comunicación, todo este tipo de cosas vienen siendo un dulcecito para los ciberdelincuentes y todo el tiempo están intentando atacarlos desde cualquier punto. Entonces, ahí viene siendo muy frágil los datos, los usuarios, las cadenas de suministro, las redes de operación, que entonces ya hay ataques sofisticados sobre esas redes de operación porque las comunicaciones son diferentes. Los usuarios, el empleado descontento. Bueno, aquí tenemos una cantidad de ojos que poner dentro de las empresas y digamos que ese es el panorama que tenemos para el 2023.
de las miles de amenazas que existen, ahí es donde debemos poner los ojos este año. Samu, ¿usted tenía pregunta? Claro que sí. Bueno, Ivonne, yo te tengo una pregunta relacionada con lo que acabaste de hablar y es referente a las startups, a las pequeñas empresas y sobre todo es que se quieren hacer el paso de lo análogo a lo digital, porque hay que decirlo así, todavía hay empresas que quieren hacer esa transición. ¿Y cómo lo brindan ustedes, digamos, a través de capacitaciones? Porque obviamente hay que decirlo así, el mundo de la tecnología nunca para y todos los días hay una nueva amenaza, entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? Excelente pregunta y me gusta que lo toques porque a nivel mundial y de hecho en el último Foro Económico Mundial se tocó ese tema de las pymes que realmente no quieren dar ese paso a la ciberseguridad y con lo que tú dices que realmente deben pasar, deben migrar la tecnología. Las fintech nacen en la nube, son empresas que son nativas tecnológicamente, entonces ellos deben enfocarse y deben entender que la ciberseguridad la necesitan y que ellos forman parte de las cadenas de suministro. Entonces, desde Checkpoint, nosotros lo que tenemos, aparte de las posibilidades de brindar soluciones de ciberseguridad, tanto para pequeña, mediana o gran empresa, también tenemos la posibilidad de entrenarlos en temas de ciberseguridad. No tienen que ser expertos en nuestra tecnología, pero sí deberían ser expertos en temas de, por ejemplo, evitar que los usuarios entreguen sus usuarios y contraseñas, entrenarse en phishing, por ejemplo, poder identificar cuál es un correo falso. Y para eso nosotros tenemos dentro de nuestro portal unos diferentes simuladores que podrían aprovechar todos y realmente aquí sí no es solamente es un llamado no solamente para las empresas, sino nosotros como usuarios finales, poder acceder a esa página. Hay unos escape room, hay algunos jueguitos, hay temas para entrenarse en ese tipo de cosas y también tenemos pues, los entrenamientos formales. Adicionalmente pues tenemos los informes de investigación que salen mensuales, los informes que se sacan semestrales, porque a la final lo que debería estar haciendo una fintech y una empresa que nace dentro de lo digital es seguir a la vanguardia de lo digital. Sí, ya son naturales, ya eso fluye normalmente, ya no, es más fácil que las grandes empresas que estaban en servidores que se migren, no, con ellos es súper fluido, pero ahí lo que necesitamos es que esos líderes de las fintechs se interesen también en los temas de ciberseguridad y de esa manera podemos evolucionar mucho más allá y lo que les digo, pues ellos también forman parte de la cadena de suministro y pueden afectar también algún tipo de estructura crítica del país. Entonces, chévere que se puedan entrenar tanto en las plataformas que nosotros tenemos disponibles, como los entrenamientos formales y tener por lo menos lectura de los informes que nosotros estamos sacando. Y bueno, que también se sacan las firmas mundiales sobre toda la evolución de la ciberdelincuencia en el mundo. Ivonne, finalmente, ¿qué vamos a poder, y uno ve el tema de las diferentes empresas y las vulnerabilidades que estas tienen? Y no solamente es en Colombia, yo diría que en Latinoamérica y en todo el mundo. Pero ¿cómo hacerle entender a las empresas que, por ejemplo, y yo lo digo así, como lo que le pasó a Sanitas, que fue un desastre completo, todavía no han podido ni siquiera recuperar su información, están medio reconstruyendo las cosas porque no tenían backup de respaldo? ¿Cómo hacerle entender a las empresas, uno, que uno tiene que tener un sistema de seguridad bastante fuerte y más cuando maneja datos sensibles? Y dos, que uno tiene que tener un respaldo, no solamente un respaldo en otros servidores espejo, sino adicionalmente a eso tener otro tipo de respaldos para que esa información pueda recuperarse en temas tan sensibles como la salud, la educación, el mismo gobierno. Uy, Juan Carlos, eso es una pelea, es una lucha diaria de los que trabajamos en ciberseguridad para hacer concienciación en las empresas. Las altas los mandos altos
y sobre todo si no llegan a ser ingenieros o personas que conozcan del lado de la tecnología, y ni siquiera tienen que ser profesionales de la tecnología, simplemente directivos que tengan en cuenta el tema de la ciberseguridad. Seguramente vamos a tener un plan de respuesta a incidentes, un plan de continuidad de negocio de cada una de las empresas acorde a este tipo de cosas que tú mencionas. No es solamente tener un backup, es por lo menos sacarlo de ahí, tener un respaldo, tener contingencia, tener tiempos de respuestas para los usuarios, poder garantizar. En Colombia tenemos la ley de protección de datos personales, y nada que eso se puede dar. Adicionalmente, en Colombia no estamos obligados a reportar las brechas de seguridad que han sido vulneradas. Entonces, por eso hay empresas que lo comunican y otras no. Entonces, tal vez si eso de pronto tuviera un poco más de orden y de exigencia de parte de los sectores, sería un poco más estable para las empresas. Si tú ves, de pronto el sector financiero es uno de los más regulados y efectivamente es uno de los sectores que mejor funciona, pero pues el resto de sectores no tienen tan estricta esa regulación, o apenas están comenzando como con las solicitudes de inventarios, de dónde almacenar la información, de quién tiene acceso. Ya todo el mundo se tiene que acoger a la ley de protección de datos. Pero creo que si eso fuera un poco más estricto, seguramente pudiéramos lograr que las empresas le pusieran seriedad al tema, para poder generar precisamente una estrategia de ciberseguridad. No solo como empresa, como país, como sector. Sería muy interesante que ojalá se pudieran unir. Tengo a cargo algunos sectores que en su mayoría tienen por lo menos un grupo de WhatsApp entre los directores de tecnología, y se apoyan entre ellos y se comparten experiencias y se generan unas estrategias que obviamente las van a adaptar a cada uno de sus negocios, pero pues bueno, ya se está haciendo algo. Es importante hacer mucha concienciación, hacer visible, que la gente se entere, que entiendan, y sobre todo que los altos directivos pues les den prioridad al tema de ciberseguridad, que yo creo que ya se están dando cuenta que esto es un punto bastante álgido. Las empresas en Colombia que le han puesto atención al tema, que sus altas directivas tienen como uno de sus verticales el tema de la ciberseguridad, ténganlo por seguro, y tenemos muchos ejemplos que realmente tienen una consolidación no solo en su red de tecnología, sino de seguridad, y eso también va a ir en resultados a servicios al cliente, ¿no? Que el usuario esté satisfecho, que no esté saliendo en los periódicos, que las empresas que no tengan mala reputación. Lo que tú dices de los ataques que hemos tenido, pues ya también uno lo piensa 3 veces antes de hacer algún tipo o de contratar un servicio, de comprar o de ir a hacer, ya uno también lo piensa, y esas son las pérdidas, ese dolor reputacional, son esas pérdidas que no las pueden llegar a medir en libros hasta que les pase. Entonces yo creo que ahí sí falta mucha más cultura, nos toca seguir empujando el tema, y que pues obviamente los profesionales de ciberseguridad pues cada vez estén mucho más capacitados y tengan esa capacidad de plantear una estrategia global para cada uno de los negocios. Pues Ivonne, muchísimas gracias de verdad por estar en estos micrófonos, por darnos estas luces en el tema de ciberseguridad, un tema que lo seguiremos tratando con ustedes. Ustedes son amigos de la casa. La verdad es que es un tema que hay mucha tela por cortar, porque no solamente está la seguridad en la parte de pymes, sino también está en la parte de persona natural, que también se ha vuelto bastante. He visto mucha gente que le han robado en Instagram, en las diferentes cuentas sociales, y terminan pidiendo plata. Bueno, hay muchas cosas por tratar, Ivonne, pero esperamos tenerte aquí muy pronto para seguir hablando de este tema tan apasionante y tan importante en un mundo digital cada vez mayor y que es cada vez más interconectado.
A ustedes, Juan Carlos, muchas gracias por tenernos y claro que sí, aquí seguiremos compartiendo información. Chévere que se generen estos espacios y que podamos hablar del tema y ojalá se generen muchas más preguntas y con eso conocemos y aprendemos todos. Pues ahí está, Ivonne Pedraza, la gerente de territorio de CCA del Checkpoint Software, que es una de las empresas más importantes de seguridad informática a nivel mundial, que hacen todo el tema de informes. Chicos, ¿qué tal les pareció esta entrevista y cómo está de álgido el tema, no? Sí, la verdad sí, pues lo que mencionabas es real, o sea, digamos eso de los robos de Instagram y pues, hay 1000 maneras, no se imaginan, hace poco, así como chismecito rápido, me intentaron estafar por Instagram y lo que hacen es que te mandan una campaña, ejemplo, no sé, Coca-Cola te está ofreciendo aproximadamente $400 por pautarte en cada stream, o sea, porque tú pautes la empresa. Entonces te vamos a dar por adelantado, te vamos a dar todo listo, solo te mando un link donde debes acceder con tu Facebook, o sea, iniciar sesión y pues darnos los permisos y listo, te desembolsamos el dinero. Entonces, ¿cuál es la estafa ahí? Claro, uno inocente cae porque hay muchas personas que han caído, da clic, da todo, digamos, como la autorización, como iniciar sesión en cualquier, digamos, plataforma con Facebook. Y lo que haces es darles permisos, te quitan la página y ya, así te robaron. Así de fácil, con un link. Es que ese es el famoso ransomware. Entonces nosotros hay que tener muchísimo cuidado sobre eso. Y mire un dato que nos da uno de nuestros oyentes que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook Live, que dice, es Fabio Andrés López, un saludo bien especial a él. Él dice, según estudio del Foro Económico Mundial, en 2022 hay un 90% de carencia de personal capacitado en ciberseguridad en las empresas. Ojo con esto, y eso lo estaba ratificando Ivonne. Las personas no se están capacitando y, por ejemplo, acérquense a un Checkpoint, al resto de empresas de ciberseguridad, que es importante. El activo más importante de una empresa, de una persona, ¿cuál es, muchachos? ¿Ustedes saben cuál es?